en las brumosas calles de un Londres victoriano, donde la niebla oculta tanto como revela, se entretejen historias de secretos, culpas y destinos sellados por el pasado. Quiero hacerte una pregunta antes de entrar en esta. ¿Desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Y qué hora es allá donde estás ahora? Déjamelo saber en los comentarios. Ajusta bien tu imaginación, porque esta no es una simple narración de sospechas y traiciones. Es un viaje hacia la frontera difusa entre justicia y memoria. Pon atención, porque lo que escucharás a continuación puede no ser lo que parece. La lluvia caía sobre Londres con una monotonía gris que parecía envolver a la ciudad en un manto de resignación. Las farolas luchaban en vano contra la niebla, cuyos pliegues difuminaban los contornos de los edificios y transformaban las calles en corredores de penumbra húmeda. Desde la ventana de Baker Street contemplaba aquel escenario, y me parecía que el silencio que nos rodeaba era de una naturaleza distinta, como si la misma ciudad aguardara con recelo el anuncio de algo inesperado. No era infrecuente que en tales momentos de calma, la vida de mi singular amigo se viera súbitamente interrumpida por un visitante portador de misterio. Holmes, ajeno a mis pensamientos, permanecía en su sillón con la mirada fija en un detalle nimio, una mota de barro en el ribete de mi bastón, dejado junto a la chimenea. Su dedo largo y delgado señalaba aquella imperfección con una seriedad que habría resultado cómica en cualquier otro hombre. «¿Ha estado usted en Marylebone Road?», dijo de pronto. La mezcla de arcilla rojiza y grava lo delata. Me limité a sonreír con resignación. Aquella extraña habilidad de deducir lo extraordinario de lo trivial nunca dejaba de desconcertarme, y sin embargo me acostumbraba poco a poco a aceptarla como un atributo natural de mi compañero. Fue entonces cuando se abrió la puerta con cautela y entró un caballero de aspecto distinguido, aunque sus manos temblaban al sujetar el sombrero. Su traje oscuro, de corte impecable, revelaba prosperidad, pero su rostro, de facciones helénicas marcadas y ojos hundidos, mostraba una angustia apenas contenida. Se presentó como el señor Nicolaos Marcos, comerciante griego dedicado a la importación de tejidos. Observé en él la contradicción entre un porte orgulloso y una ansiedad evidente, como si un peso invisible se aferrara a sus palabras. Con voz apagada nos confió el motivo de su visita. Desde hacía semanas recibía cartas anónimas, escritas en un castellano vacilante, que evocaban un pasado de traición y sangre en Grecia. No contenían amenazas explícitas, pero el tono de reproche, envuelto en frases alusivas a venganzas antiguas, le hacía temer por su vida. Aseguraba que alguien seguía sus pasos y que su negocio en Londres corría peligro de hundirse bajo esa sombra. Mientras hablaba, noté cómo desviaba la mirada, como si la memoria de su patria le fuera más temible que cualquier enemigo tangible en nuestras calles. Holmes extendió la mano y Marcos depositó en ella uno de aquellos mensajes. Era un papel grueso, de calidad poco común, en cuyo margen se veía impreso un emblema, un tridente de trazos firmes, casi ceremoniales. Holmes lo observó con atención, girando la hoja bajo la luz. No hizo comentario alguno, pero la línea de sus labios se contrajo en señal de interés. Su silencio tenía el peso de un diagnóstico en espera, y me pareció que ya había reconocido un indicio que escapaba por completo a mi comprensión. Mientras tanto, yo sentía hacia aquel hombre una simpatía natural. Su acento extranjero, su mirada abatida y su tono respetuoso despertaban en mí la impresión de que se hallaba frente a nosotros un hombre honorable, arrastrado contra su voluntad a los abismos de un pasado que no podía controlar. Y sin embargo, en lo más profundo de mi intuición, percibí que no nos había confiado toda la verdad. Había en su relato huecos, silencios que pesaban más que las palabras pronunciadas. Y fue esa sombra, más que la lluvia de Londres, lo que me hizo presentir que aquella visita
no era sino el preludio de un misterio más vasto y peligroso de lo que imaginábamos. Marcos, sentado frente a la chimenea, parecía debatirse entre la necesidad de hablar y el temor de hacerlo. Tras unos instantes de silencio, se decidió por fin a confiarnos fragmentos de su pasado. Nos habló de las tierras griegas durante los años turbulentos de la independencia, de viejas disputas entre mercaderes rivales que competían por el control del comercio de telas y especias. Sus palabras, teñidas de amargura, revelaban que no eran simples conflictos comerciales, sino odios profundos, heredados de familias y acentuados por las privaciones de la guerra. Percibí en su voz el eco de un resentimiento aún vivo, y tuve la impresión de que cada nombre mencionado traía consigo la sombra de una enemistad nunca resuelta. Era como si la victoria sobre los turcos hubiera dejado tras de sí heridas internas que ni el tiempo ni la distancia habían logrado cerrar. Cuando la conversación pareció extinguirse en un suspiro de cansancio, Marcos se inclinó hacia adelante y, bajando la voz, nos relató un hecho reciente. Aseguró que en las últimas noches había visto a un hombre extraño merodeando en torno a su almacén, en los muelles del Támesis. Su silueta, siempre cubierta por un capote oscuro, parecía acecharlo con obstinación calculada. No era un transeúnte cualquiera, murmuró con ojos desorbitados, pues siempre estaba en el mismo punto, como esperando una señal que solo él conocía. Aquella figura anónima, mezclada con la bruma y el olor del carbón, había sembrado en él la certeza de que los fantasmas de su patria lo habían alcanzado en Londres. Holmes, que hasta entonces había permanecido impasible, se inclinó ligeramente hacia adelante, estudiando cada gesto del griego. No parecía escuchar tanto las palabras como los silencios que se intercalaban entre ellas. Yo también advertí algo peculiar. Cuando Marcos relataba sus temores, sus manos temblaban con evidencia, pero cada vez que mencionaba su honor o su posición, una súbita firmeza endurecía su mirada. Holmes, con un leve movimiento de los labios, me hizo comprender que veía allí una contradicción esencial. Un hombre atrapado entre el miedo que lo debilitaba y el orgullo que le impedía revelar toda la verdad. En un intento de explicar las amenazas que recibía, Marcos mencionó por fin a un posible culpable. Se trataba de un comerciante inglés, Aldous Hargrave, rival suyo en el negocio de la seda. Según sus palabras, aquel hombre había perdido importantes contratos a causa de su competencia y no había ocultado su resentimiento. «Es un hombre capaz de cualquier artimaña», aseguró con vehemencia, como si al señalarlo buscara convencernos de su inocencia por contraste. A mí me pareció más una coartada anticipada que una acusación fundada, pero callé, pues Holmes lo observaba sin pestañear, como un médico que escucha el pulso antes de dar un diagnóstico. Cuando el comerciante abandonó la habitación por unos instantes para tomar aliento, Holmes se volvió hacia mí. Su mirada tenía la serenidad de quien ya ha detectado una grieta invisible en la superficie de un muro. «Watson», murmuró, «este hombre nos habla de enemigos visibles para ocultar a los invisibles. Sus palabras forman un relato, pero el relato está incompleto, y lo que calla pesa más que lo que nos confiesa». Comprendí entonces que el misterio apenas se había insinuado, y que los verdaderos hilos de aquella trama aún permanecían ocultos en la penumbra. La noche en que acompañé a Holmes hasta los muelles de Londres se hallaba envuelta en una bruma tan espesa que el aire parecía solidificarse en torno a nosotros. El Támesis, invisible bajo aquel velo, dejaba oír tan solo el chapoteo lento de las aguas contra los maderos. Los faroles, apagados en gran parte, apenas lograban arrancar un resplandor enfermizo a la niebla. Un olor áspero de sal y carbón impregnaba el ambiente, y cada crujido de soga o tablón en el muelle resonaba con un eco de presagio. Recuerdo haber pensado que aquel escenario, lúgubre y opresivo, era más propio de una tragedia griega
que de una simple disputa comercial en Londres. Holmes me condujo con paso seguro hasta un punto estratégico desde el cual podíamos vigilar el almacén de Marcos sin ser vistos. Nos apostamos tras unas pilas de cajas abandonadas y permanecimos inmóviles, entregados al silencio. Apenas cruzamos palabra. Él, con los ojos fijos en la puerta del edificio. Yo, con la mente oscilando entre la tensión de la espera y el desasosiego que la niebla multiplicaba. En aquella quietud, cada sombra adquiría la forma de una amenaza y cada sonido cobraba dimensiones exageradas. Sentía que la paciencia de Holmes era infinita, mientras la mía se consumía lentamente en un presentimiento indefinido. No hubo de pasar mucho tiempo antes de que nuestros temores se corporificaran. De pronto distinguí la figura de un hombre encapuchado que avanzaba con cautela hacia la entrada del almacén. Su andar era sigiloso, pero la intención resultaba inequívoca. Manipuló el candado con manos rápidas y acostumbradas a aquel oficio. Holmes se irguió en silencio, y yo lo imité, mas un leve ruido de nuestras botas en la madera bastó para alertar al intruso. Este giró la cabeza, y aunque no pudimos ver su rostro bajo la capucha, percibimos el destello fugaz de unos ojos decididos. De inmediato emprendió la huida hacia la niebla, dejando tras de sí un objeto que cayó con un leve golpe sobre las tablas húmedas. Holmes se inclinó y recogió el hallazgo. Se trataba de un pañuelo, de lino robusto, con iniciales bordadas en un estilo extraño a nuestra vista, y manchas de barro todavía frescas en los pliegues. Holmes lo sostuvo entre sus dedos, como si fuese un manuscrito antiguo. «Observe, Watson», dijo con calma. «Las fibras están impregnadas de salitre, y estas marcas, ve, son propias de cuerdas marinas. El dueño de esto pertenece al mundo de los muelles, no al de las oficinas». En sus palabras no había sorpresa, sino la confirmación de una conclusión previamente anticipada. Yo, sin embargo, sentí que aquel trozo de tela abría un abismo de preguntas más hondas que las respuestas que aportaba. Mientras seguíamos observando el almacén, una nueva inquietud me recorrió el cuerpo. La sensación era tan real como inexplicable. Alguien más nos observaba desde la espesura de la bruma. No vi movimiento alguno, ni escuché pasos. Sin embargo, la certeza de una presencia cercana me hizo contener la respiración. El silencio se tornó insoportable, como si la niebla ocultara ojos invisibles que escrutaban cada gesto nuestro. Intenté disipar aquel pensamiento apelando a la razón, recordándome que la mente suele crear fantasmas en la penumbra. Pero la convicción se mantenía firme en mi pecho, y me vi dividido entre la lógica que Holmes representaba y el instinto que me advertía de un peligro latente. Al día siguiente, de regreso en Baker Street, Holmes colocó sobre la mesa el pañuelo recogido en los muelles y lo deslizó lentamente hacia nuestro visitante. «Reconozca, señor Marcos, este objeto», dijo con frialdad, «y díganos qué significa para usted». El comerciante palideció al verlo. Sus manos intentaron sostenerlo, pero lo dejaron caer como si quemara. Su reacción no fue la de un hombre sorprendido por una prueba trivial, sino la de alguien alcanzado de lleno por una evidencia que lo arrastraba hacia un pasado que quería mantener oculto. Titubeó largo rato antes de confesar lo que Holmes ya sospechaba. Con voz entrecortada admitió que, años atrás, en Grecia, se le había acusado de traición. Según relató, había sido señalado como informante de los turcos durante la guerra, aunque nunca llegó a ser juzgado formalmente. Negaba su culpabilidad, pero en sus palabras había un matiz ambiguo. Más que la seguridad de un inocente, transmitía la desesperación de un hombre consciente de que las sospechas no lo abandonarían jamás. La revelación nos dejó en suspenso. Yo, incapaz de discernir si hablaba con la franqueza de la víctima o con la astucia de quien busca mitigar su culpa. Antes de que pudiéramos interrogarlo más, otro sobre fue depositado en la dirección de Baker Street. Holmes lo abrió con su precisión habitual y en su interior hallamos un breve pasaje en griego antiguo. Marcos, presa de un temblor visible,
tradujo con voz baja. El mar devuelve lo que la tierra intenta enterrar. La justicia nunca duerme. Aquella sentencia resonó como una amenaza velada, escrita no solo para intimidar, sino para recordarle que un tribunal invisible lo vigilaba con paciencia inexorable. Holmes, sin levantar apenas el tono, me indicó con el dedo el emblema impreso en la carta, el mismo tridente que había observado días antes. Me explicó que no era un adorno fortuito, sino la marca de una hermandad secreta de comerciantes griegos fundada en el siglo XIX, cuyo propósito era velar por el honor de sus miembros y castigar con severidad a los que consideraban traidores a su causa. El emblema, lejos de ser un mero símbolo, representaba un juramento colectivo, cuya sombra podía alargar sus tentáculos hasta Londres. No obstante, lo que más me inquietó no fue la prueba material, sino la actitud de mi amigo. Aunque guardaba la compostura, percibí en Holmes una tensión latente, un interés más hondo que de costumbre. Su silencio era reflexivo, no sereno. Yo, que lo conozco bien, comprendí que en su mente se libraba una batalla de hipótesis. ¿Perseguíamos a un solo enemigo empeñado en vengarse? ¿O nos enfrentábamos a un tribunal clandestino que había trasladado hasta Inglaterra su justicia implacable? Y esa incertidumbre, más que las amenazas o los símbolos, fue la que se apoderó de mí en aquellas horas, haciéndome sentir que nos adentrábamos en un terreno donde ni la lógica más lúcida podría disipar del todo la sombra del peligro. Fue a instancias de Holmes que abandonamos Baker Street aquella mañana gris para seguir la pista que el propio Marcos había insinuado con insistencia. El nombre de Aldous Hargrave, comerciante británico en el ramo de la seda, surgía en su relato como una sombra envidiosa dispuesta a arruinarlo. «Si hay un eslabón débil en la cadena, Watson», comentó mi amigo con sequedad, «debemos examinarlo sin demora». Me sorprendía siempre la rapidez con que convertía la sospecha en acción, y mientras atravesábamos las calles congestionadas hacia el barrio donde Hargrave tenía sus oficinas, yo reflexionaba sobre lo endeble de aquella acusación. Sin embargo, sabía por experiencia que para Holmes todo indicio, por más trivial que pareciera, merecía ser puesto a prueba. Nos recibió un hombre alto, de porte rígido y maneras glacialmente correctas. Sus ojos, hundidos tras un ceño permanente, se posaron en nosotros con una mezcla de desdén y recelo. Escuchó el nombre de Marcos y un destello de hostilidad endureció sus facciones. Negó con firmeza toda implicación en las amenazas, pero lo hizo con un tono que dejaba traslucir un rencor profundo. «Ese griego me ha arrebatado contratos que debieron ser míos», exclamó con una crispación apenas contenida. Comprendí entonces que no necesitábamos su confesión para advertir la herida que le corroía. La altivez era el disfraz de su impotencia. En su frialdad se insinuaba más orgullo herido que verdadera culpa. Holmes, que permanecía en silencio, dejó que Hargrave hablara de lo único que parecía dominar: cifras, porcentajes, acuerdos truncados. Lo hacía con precisión enfermiza, como si cada número representara una afrenta personal. Sin embargo, cuando mi amigo deslizó, con estudiada naturalidad, una frase en griego, el comerciante respondió con desconcierto y no disimuló su ignorancia. «No entiendo de esas cosas extranjeras», replicó, casi con irritación. Aquella laguna contrastaba con su obsesiva exactitud en lo demás, y la mirada que Holmes me dirigió fue suficiente para hacerme comprender que aquel hombre, aunque hostil, carecía del conocimiento y del vínculo necesario para ser autor de los mensajes. Al abandonar la oficina, Holmes habló en voz baja, con su habitual tono de conclusión provisional. «Un rival, sí, un enemigo, sin duda, pero no un verdugo. Es una cortina de humo, Watson, que nuestro griego ha colocado deliberadamente o por miedo. El verdadero peligro se oculta tras símbolos más antiguos que la competencia comercial». Sus palabras no despejaban la incógnita. Al contrario,
abrían un panorama más sombrío, donde los celos mercantiles resultaban apenas una distracción frente a una amenaza más honda y personal. Aquella tarde, mientras el sol se rendía tras la neblina, yo repasaba en mi mente la maraña de sospechas. Cada pista nos arrastraba a un callejón distinto, y lejos de aclarar el enigma, multiplicaba las dudas. Miré a Holmes, que permanecía abstraído, con la mirada fija en un punto invisible. Su semblante impenetrable me convenció de que sus pensamientos se hallaban ya muy lejos de Hargrave, y sus rencores orientados hacia un terreno más oscuro, donde las cuentas pendientes no se saldaban con contratos rotos, sino con juramentos ancestrales. La solemne quietud de la Biblioteca Británica se convirtió en escenario de nuestra siguiente indagación. Allí, entre interminables anaqueles y el murmullo apenas perceptible de pasos apagados sobre la piedra, vi a Holmes entregado a una búsqueda que parecía absorber hasta el último de sus pensamientos. Consultaba volúmenes de registros marítimos, catálogos de asociaciones comerciales y manuscritos casi olvidados. Yo, que lo observaba en silencio, comprendía que aquel ritual de paciencia era tan propio de su método como las vigilias en los muelles. Su mirada se detenía en un símbolo, en una fecha o en un nombre extranjero, y yo intuía que cada detalle encajaba en un mosaico que aún se me escapaba. Al cabo de horas de pesquisa, Holmes me mostró un pasaje que contenía la clave. El emblema del tridente, reproducido con exactitud, figuraba como insignia de una hermandad fundada por mercaderes griegos en la primera mitad del siglo XIX. No era mera corporación comercial, sino una sociedad que había jurado guardar lealtad entre sus miembros y perseguir con saña a quienes quebrantaran ese vínculo. El juramento se describía con términos solemnes, evocando al mar como testigo eterno de las promesas. Un pacto de sangre y de sal, musitó Holmes con frialdad, y comprendí que nos hallábamos ante una tradición capaz de cruzar fronteras y sobrevivir al paso del tiempo. El símbolo que nos parecía un simple adorno se revelaba ahora como el sello de una justicia inexorable. La consecuencia más inquietante de aquel hallazgo no tardó en manifestarse. Entre los documentos surgió una referencia directa al nombre de Nicolaos Marcos. No se trataba de rumores, sino de una acusación explícita. Había entregado información valiosa a los turcos a cambio de salvar a su familia durante la guerra. Leído en aquel ambiente solemne, el dato adquiría una gravedad casi implacable. No era ya un fantasma insinuado en sus silencios, sino un registro escrito, un testimonio de su presunta traición. Sentí un estremecimiento al pensar que, quizás, las cartas amenazantes no fueran fruto de la imaginación ni de un enemigo aislado, sino el eco persistente de un delito nunca juzgado. Esa revelación me sumió en un dilema moral. Si Marcos había actuado movido por el instinto de preservar a los suyos, ¿podía condenársele con justicia? En su rostro abatido, yo había visto la dignidad de un hombre perseguido, pero también la sombra del que calla por vergüenza. ¿Era víctima o culpable? ¿Un inocente al que las circunstancias ensombrecieron o un traidor que ahora temblaba ante el peso de la memoria colectiva? Me descubrí dividido entre la compasión y la sospecha, y comprendí, no sin inquietud, que incluso la mirada más empática puede confundirse cuando la verdad se oculta bajo capas de orgullo y miedo. Holmes rompió mi reflexión con una observación que parecía más un juicio filosófico que una simple deducción. Recuerde, Watson, dijo en tono grave, la justicia no siempre se viste con toga británica. Hay tribunales invisibles, nutridos de recuerdos y agravios, que ejercen su sentencia más allá de las fronteras. Para esos hombres, el mar es archivo y juez, y nosotros apenas hemos empezado a vislumbrar su alcance. Aquella confidencia, pronunciada con la calma de quien contempla el horizonte de un enigma aún mayor, dejó en mi ánimo la certeza de que la investigación se adentraba en un terreno donde la lógica podía iluminar,
pero no disipar del todo la oscuridad de la culpa heredada. Aquella noche seguimos el rastro de la investigación hasta un barrio cercano a los muelles, donde la penumbra parecía más densa y el bullicio más áspero. Holmes me condujo a una taberna frecuentada por marineros griegos, cuyas paredes exhalaban el olor persistente del vino agrio y del tabaco húmedo. Entramos sin llamar la atención, procurando mezclarnos con la multitud heterogénea. Yo percibí de inmediato una atmósfera cargada de recelo. Las conversaciones se detenían cuando sonaba un crujido de puerta, y las miradas huidizas parecían escrutar cada rincón con sospecha. Era un lugar donde los secretos se respiraban en el aire, y donde la mera presencia de dos forasteros constituía ya motivo de desconfianza. En un rincón oscuro, un anciano de barba canosa bebía lentamente de un vaso de barro. Fue él quien, al advertir el símbolo en el pañuelo que Holmes desplegó con discreción, reaccionó con un sobresalto apenas disimulado. Se inclinó hacia nosotros y murmuró, en un castellano rudimentario, que conocía bien aquella marca. El tridente, nos dijo, pertenecía a un grupo de mercaderes que había jurado ajustar cuentas pendientes de la guerra. No eran ladrones ni asesinos vulgares, sino guardianes de un código severo que castigaba a los considerados traidores. Hablaba con una mezcla de temor y respeto, como si evocara una justicia que se prolongaba más allá del tiempo y las fronteras. Su relato nos ofreció la confirmación de que lo que hasta entonces era conjetura tenía raíces reales y peligrosas. Mientras aquel anciano seguía hablando en voz baja, capté entre las mesas rumores fragmentarios que circulaban con la fuerza de un secreto a medias compartido. Decían que un juicio silencioso se estaba gestando contra Marcos, un proceso sin jueces oficiales ni acusaciones públicas, destinado a cumplirse en las sombras. El veredicto ya parecía decidido y la sentencia inapelable. La idea de que un tribunal clandestino, nutrido de agravios antiguos, pudiera ejecutar su justicia en pleno Londres, me produjo un escalofrío. Holmes, en cambio, permanecía imperturbable, anotando mentalmente cada palabra como si fueran piezas de un tablero que iba completando con precisión inexorable. El ambiente de la taberna era sofocante. Cada rostro reflejaba una mezcla de fatalismo y resignación. Los marineros hablaban entre dientes, como si supieran que el destino de Marcos estaba sellado y nada podía cambiarlo. El silencio abrupto que caía al mencionar su nombre era más elocuente que cualquier grito. Yo, que había acompañado a Holmes en tantas empresas, rara vez había sentido un peso tan opresivo. No se trataba de miedo a la ley ni al castigo humano, sino a una fuerza más antigua, tejida en la memoria de un pueblo. Me pareció estar presenciando no un rumor, sino el preludio de un rito inexorable. Fue entonces cuando Holmes, con esa destreza suya para hallar la aguja en el pajar, obtuvo la pieza decisiva. Con voz serena, preguntó por quién encabezaba aquel ajusticiamiento, y el anciano, tras vacilar, pronunció un nombre: Demetrius Calvos. Según susurros, había llegado a Londres pocas semanas antes y se había dejado ver en los alrededores del puerto. Aquella revelación cayó sobre mí como un aldabonazo, pues comprendí de inmediato que no se trataba de un desconocido cualquiera, sino de un antiguo socio de Marcos. La cadena que unía el pasado de Grecia con el presente londinense se tensaba peligrosamente, y en los ojos de Holmes brilló por un instante esa luz que precedía siempre a sus deducciones más profundas. Holmes organizó los preparativos con la minuciosidad de un cirujano antes de una operación delicada. El almacén de Marcos, situado en un muelle apartado y rodeado de barracones, se convirtió en escenario de una vigilancia cuidadosamente dispuesta. A instancias de mi amigo, la policía londinense había destacado a unos pocos agentes, ocultos entre la neblina y los montones de carbón, de modo que su presencia no pudiera delatarse.
Holmes insistió en el silencio absoluto y en la paciencia infinita. Yo, con el corazón agitado, permanecía a su lado, consciente de que algo inminente se avecinaba. La penumbra era total, rota apenas por el resplandor lejano de un farol, y cada crujido en la madera del muelle me parecía un presagio. No tuvimos que esperar demasiado. De entre la bruma emergió la figura de un hombre robusto, seguido por dos cómplices. Reconocí, por las descripciones recibidas, a Demetrius Calvos. Avanzaban con seguridad, como quienes acuden a cumplir un mandato ineludible. Llevaban consigo sogas enrolladas y un cuchillo largo, cuya hoja reflejaba un brillo mortecino incluso en la penumbra. El porte de aquellos hombres no era el de simples delincuentes. Había en ellos un aire de solemnidad, como si vinieran a oficiar un rito más que a cometer un crimen. Su andar pausado y el silencio con que se comunicaban acrecentaban la impresión de que se disponían a ejecutar un juicio ya decidido. Cuando estuvieron a punto de penetrar en el almacén, Holmes hizo una seña imperceptible. De inmediato, los agentes rodearon a los intrusos con movimientos rápidos pero silenciosos, como si fueran sombras organizadas. El forcejeo fue breve. La sorpresa había desarmado la resistencia. Calvos, sujetado por dos policías, no ofreció grandes protestas. Lo miraba todo con un gesto de fría determinación, como si supiera que su causa no podía ser negada, aunque sí interrumpida. Comprendí entonces que lo que Holmes había previsto no era un simple intento de robo o venganza, sino la consumación de un juicio clandestino cuyo escenario sería aquel mismo almacén. Durante el registro, Holmes halló en los bolsillos de Calvos un pliego cuidadosamente doblado. Lo abrió bajo la tenue luz de una linterna y me lo mostró. Era una lista escrita en griego, con varios nombres alineados en columnas. Todos correspondían a comerciantes de diversa procedencia, y junto a algunos se leían breves notas, alusivas a traiciones pasadas. En la primera posición se destacaba, con trazo firme, el nombre de Nicolaos Marcos. Aquella lista era la prueba tangible de que la hermandad había extendido su brazo hasta Londres y que Marcos no era el único bajo sentencia, sino apenas el primero de varios. El efecto de esta revelación sobre nuestro cliente fue devastador. Cuando Holmes le mostró el documento, Marcos no intentó ya defenderse con excusas. Su rostro se contrajo en una expresión de abatimiento que jamás olvidaré. Se llevó las manos a la cabeza y murmuró en su lengua natal palabras que sonaban más a confesión que a protesta. Yo vi en sus ojos la lucha perdida de un hombre que, confrontado con la evidencia de su pasado, se derrumba bajo un peso imposible de sostener. No era la policía la que lo había vencido, ni siquiera sus antiguos enemigos, sino la verdad que él había querido ocultar y que ahora resurgía con la fuerza de la marea. Holmes organizó los preparativos con la meticulosidad de un estratega militar. El almacén de Marcos, en los muelles apartados del Támesis, se convirtió en escenario de una vigilancia cuidadosamente planificada. A instancias de mi amigo, algunos agentes de Scotland Yard permanecían ocultos entre barriles y montones de carbón, de manera que la presencia de la autoridad pasara inadvertida. Holmes había dispuesto cada detalle con una calma inquietante, convencido de que aquella noche revelaría el verdadero alcance de la amenaza. Yo, sentado a su lado en silencio, percibía en el aire un peso opresivo. La penumbra parecía contener la respiración, como si aguardara el desenlace. La espera concluyó cuando tres figuras emergieron de la bruma. El primero, de complexión robusta y porte firme, era sin duda Demetrius Calvos. A su lado, dos hombres de aspecto hosco lo seguían con obediencia ciega. Portaban sogas y un cuchillo largo, cuya hoja despedía un resplandor fugaz bajo la luz débil de un farol distante. Aquella comitiva avanzaba con la solemnidad de quienes cumplen un rito antiguo más que una simple empresa criminal. La visión de sus rostros endurecidos, iluminados apenas por la neblina,
me produjo un escalofrío difícil de contener. Holmes levantó la mano, y como un resorte, los agentes rodearon a los intrusos. Todo ocurrió en un silencio tenso, quebrado solo por el forcejeo breve de los hombres sorprendidos. Calvos, sujetado con firmeza, no se rebeló con violencia. Me impresionó su serenidad resignada, como si la captura no deshiciera en absoluto la legitimidad de la causa que representaba. Holmes, sin perder tiempo, ordenó registrar a los prisioneros. Entre las ropas de Calvos apareció un pliego doblado con esmero. Lo abrió ante mí. Era una lista escrita en griego, con varios nombres de comerciantes señalados como traidores, encabezados por el de Nicolaos Marcos. Cuando nuestro cliente contempló aquel documento, la reacción fue devastadora. El orgullo que había sostenido hasta entonces pareció quebrarse en un instante. Sus labios murmuraron frases entrecortadas en su lengua natal, mezcla de súplica y confesión. Vi en sus ojos un abatimiento indescriptible. No luchaba ya contra Calvos ni contra la justicia británica, sino contra el recuerdo imborrable de lo que había hecho o permitido en otro tiempo. El peso de su pasado cayó sobre él con la fuerza de un veredicto, y yo comprendí que ningún tribunal visible podía dictar sentencia más dura que aquella. Marcos regresó a Baker Street al amanecer del día siguiente. Su rostro, aunque sereno en apariencia, reflejaba un cansancio más profundo que el físico. Nos expresó su gratitud con palabras medidas, inclinando la cabeza primero hacia Holmes y luego hacia mí, como si quisiera reconocer la ayuda prestada, aun cuando el resultado no le hubiera devuelto la paz. Sus gestos eran los de un hombre que sabe que ha sido salvado de un peligro inmediato, pero no del juicio implacable de su propia conciencia. Al despedirse, sus pasos vacilaban, y tuve la impresión de que abandonaba nuestra casa con el mismo peso invisible que había traído consigo. Una condena silenciosa, imposible de ser revocada. Cuando bajé poco después a la calle, advertí que Londres recobraba su pulso habitual. Los carros chirriaban sobre el empedrado húmedo, los vendedores pregonaban con voces roncas, y los transeúntes apresuraban el paso bajo los primeros rayos tímidos de sol. La niebla, que durante días había cubierto la ciudad como un sudario, se disolvía lentamente, revelando los contornos familiares de las casas y las avenidas. Sin embargo, en mi ánimo persistía la sensación de que la claridad exterior contrastaba con la oscuridad moral que habíamos presenciado. Era como si la ciudad despertara indiferente al drama oculto en sus entrañas, perpetuando su rutina sin detenerse en los secretos de los hombres que la habitaban. Mientras meditaba en silencio, Holmes pronunció una de esas frases que se graban en la memoria con la fuerza de un dictamen irrevocable. «El hombre puede escapar de la ley de un país, Watson», dijo con gravedad, «pero no de la memoria de los hombres». En su voz no había reproche, sino la fría constatación de una verdad universal. Recordé entonces los ojos de Marcos, cargados de un temor que ni la justicia británica podía disipar. Aquella sentencia, más que las esposas de la policía o los juicios oficiales, parecía sellar el destino del comerciante griego de manera definitiva. Me quedé reflexionando sobre la ambigüedad que envolvía toda la historia. Habíamos asistido a la persecución de un inocente, víctima de rencores antiguos, o a la huida fortuita de un traidor, salvado por la fortuna de encontrarse bajo otras leyes. La duda me corroía, y comprendí que tal vez nunca alcanzaríamos la certeza. En mi interior luchaban la compasión por el hombre que temblaba ante sus perseguidores, y la sospecha de que bajo su honor fingido se ocultaba una culpa real. Esa ambivalencia, más que las pruebas o los testimonios, era lo que mantenía vivo el misterio en mi espíritu. Holmes, como si quisiera poner fin a mis cavilaciones, arrojó a la chimenea uno de los pliegos en los que aparecía el símbolo del tridente. Lo vi consumirse lentamente en las llamas
mientras el emblema marino se retorcía y ennegrecía hasta desaparecer, y, sin embargo, incluso reducido a cenizas, conservaba para mí la fuerza de lo imborrable. Comprendí entonces que aquel signo no era solo el sello de una hermandad secreta, sino la representación de un pasado que podía arder en el fuego sin extinguirse jamás en la memoria. Al mirar atrás, comprendo que hay verdades que nunca se pronuncian y silencios que pesan más que cualquier confesión. El misterio no siempre reside en los crímenes resueltos, sino en las huellas invisibles que dejan en la memoria, en esas preguntas sin respuesta que continúan acompañándonos cuando el caso ya ha concluido. Así, entre la niebla de Londres y los recuerdos que no se borran, permanece la certeza de que la justicia humana nunca alcanza todos los rincones del alma. Y tú, frente a este dilema de honor y traición, ¿habrías visto en Marcos a un hombre injustamente perseguido o a un culpable protegido por la fortuna? Déjamelo saber en los comentarios. Si esta historia te hizo reflexionar, regálale un like, compártela con quienes aman los enigmas y suscríbete para seguir explorando juntos los secretos ocultos tras la niebla.